pero Giddens es uno de los sociólogos que de alguna manera contribuyó a armar lo que llamaríamos como el canon, ¿sí?, de quiénes son los autores que hoy nosotros llamaríamos clásicos, ¿sí? Giddens en la década del 70 en Inglaterra escribe un libro que ustedes lo van a encontrar como parte de la bibliografía ampliatoria, digamos, de la bibliografía que nosotros no vamos a trabajar en el práctico, pero que si quieren sumar, les va a sumar un montón, que es algo así como El capitalismo y la moderna teoría social. Ahí en ese libro Giddens, que es el momento donde Giddens como sociólogo trabaja sobre todo cuestiones metodológicas y trabaja sobre esta pregunta de qué es la sociología, cómo trabaja la sociología, escribe este texto de El capitalismo y la moderna teoría social, ¿está bien? Donde arma esta especie de panteón de Marx, Weber y Durkheim, ¿sí?, que de alguna manera es estos que nosotros decíamos en la primera clase, que vamos a llamar los autores clásicos, que vamos a trabajar nosotros en la materia, no como autores específicamente, sino como corrientes. Ahí Giddens también un poco lo que va a marcar es qué tipo de surco, ¿sí?, cada uno de estos autores va a empezar a delinear y quiénes van a ser los que después transiten cada uno de esos surcos, ¿sí?, de esos cursos posibles de cómo encarar el estudio. ¿De qué? Dice Giddens. El estudio de la vida social humana. Dice, la sociología es el estudio de la vida social humana, de los grupos y de las sociedades. Esto está en el texto que ustedes van a leer la semana que viene, que es este otro libro que yo decía, que se llama Sociología. ¿Y qué más de Giddens decirles? Bueno, y después lo vamos a retomar a Giddens en el segundo cuatrimestre, porque pasada esa primera década, donde él tiene un trabajo, como les digo, más de interrogación epistemológica, diríamos, ¿sí? ¿Escucharon esta palabra? ¿Qué quiere decir? La tienen materias algunas que se llaman así, ¿no? ¿Qué es la epistemología? Sí. El estudio de las ciencias. Acá tenemos una palabrita, ¿sí?, que es episteme, que algunos traducen como ciencia, otros van a traducir como... ¿Cómo? Conocimiento. ¿Sí? Mira, en vez de que allá, del otro lado... Bueno. Hay sillas. Y como bien decía el compañero, ¿sí?, y lo veíamos ya creo la semana pasada, ¿sí?, la idea de logía, sociología, ¿sí?, habla de... ¿De qué quiere decir ese logos? Bien, hablábamos la semana pasada en la clase que daba Sebastián, ¿sí? La idea de logos para los griegos quiere decir tanto razón como conocimiento. ¿Cómo qué otra cosa decíamos la semana pasada que también era logos para los griegos? ¿La idea de palabra? Exacto, la idea de palabra, ¿sí?, de lenguaje, vamos a decir. ¿Sí? Con lo cual, retomando, decía, Giddens en sus primeros trabajos, digamos, más famosos, ahí en la década del 70, lo que hace es más bien una epistemología de la ciencia, ¿sí?, una epistemología de la sociología, es decir, un estudio de ver, ¿sí?, cómo se constituye la sociología como ciencia, por qué la sociología podría ser denominada una ciencia, que es un poco lo que vamos a discutir hoy nosotros. Ya más avanzada su vida, digamos, en la década ya del 80, Giddens va a intentar sintetizar esas distintas corrientes que yo les decía que él va definiendo, como la corriente marxista, la corriente positivista y la corriente que él va a llamar del comprensivismo, que para los que fueron viendo el programa les va a sonar a lo que son nuestras unidades del primer cuatrimestre. Él va a intentar sintetizar eso, ¿sí?, sacar, digamos, como lo mejor de cada una de las tradiciones y reconciliarlas en lo que él va a llamar la teoría de la estructuración, ¿sí?, que no casualmente nosotros la vamos a ver en el segundo cuatrimestre. Todo esto es una invitación a que los de Historia, Geografía y Letras nos sientan envidia, ¿sí?, y sigan viniendo el segundo cuatrimestre. ¿Qué?
vengan de oyentes, yo no me quiero perder la teoría de la estructuración de Giddens, ¿sí? Entonces yo se las vendo ahora. Bueno, y después Giddens, ya más en la década del 90, como para terminar de contarles el cuento, se dedicó más a estudios que tienen que ver con cómo pensar la sociedad hoy en el contexto de la globalización, ¿sí? Y tuvo bastante participación política en Inglaterra en lo que se llamó, creo que es casi un invento de él, el término de la tercera vía, ¿sí? La tercera vía, que era en Inglaterra ni la corriente liberal, ¿sí?, que se había sufrido en la década del 80, ni un socialismo clásico, sino, bueno, lo que va a llamar la socialdemocracia en Inglaterra, que muy bien no le fue, pero cuento esto ¿por qué? Porque parte de lo que hoy nos vamos a preguntar y de lo que va a estar atravesando todo el tiempo la materia es ¿para qué sirve la sociología también? ¿Sí? ¿Cuál es la vinculación que tiene la sociología con la vida cotidiana de cada uno de nosotros, con las disciplinas, ¿sí?, y con la vida pública? Y vamos a encontrarnos con que muchos de estos autores, además de escribir libros de sociología, quisieron intervenir en su época, ¿sí? A algunos les fue mejor, ¿sí? Yo siempre cito a García Linera, que García Linera, ¿alguno sabe quién es? Álvaro García. El vicepresidente de Bolivia. El vicepresidente de Bolivia, o sea, los sociólogos llegaron al poder, ¿sí? Es el vicepresidente de Bolivia. En otros casos, ¿sí?, digamos, cuando lo vayamos a ver a Weber, vamos a ver que a Weber no le fue tan bien en política, ¿sí? Medio como que no lo votó ni su propia familia. Y bueno, y la experiencia de Giddens ahí también, digamos, no sé cómo la evaluará él mismo. Pero lo que quiero que veamos entonces es que también los autores que nosotros vamos a estar trabajando son personas más o menos comprometidas con su propio contexto y su propia realidad social, ¿sí? Más allá de que nosotros tomemos, ¿sí?, la parte académica de ellos. Volviendo entonces, Giddens dice, la sociología es el estudio de la vida social humana de los grupos y sociedades. ¿Qué palabras acá a mí me tienen que hacer llamar la atención, digamos? Bien, vida social, ¿y qué otra palabra tendría que hacerme un poco de ruido? Decir, bueno, pero a ver, ¿qué quiere decir? Grupos, sociedades. Y vamos a ver que hay un problema con la misma idea de estudio, ¿sí? La idea de la clase de hoy es, por un lado, poder saldar una discusión que ya empezamos la clase pasada respecto de qué es la vida social. O sea, si la sociología lo que va a estudiar es la vida social, como cualquier disciplina científica, lo que tiene que definir es cuál es su objeto de estudio, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Siempre la analogía con las ciencias naturales es más fácil. Si uno dice, bueno, ¿cuál es la diferencia entre la zoología y la botánica? ¿Yo qué podría decir? Zoología y botánica. Exacto. Tienen campos, objetos de estudios distintos. Quizás en su metodología no sean tan distintas, ¿sí? Quizás las dos van a experimentar, ¿sí? Después está toda la discusión de los animales y si sufre la rata, no sufre la rata, pero digo, lo que distingue la zoología de la botánica es en principio el objeto de estudio, ¿estamos de acuerdo? Entonces, para poder llegar a definir que la sociología es una ciencia, yo tengo que poder encontrar cuál es el objeto que estudia la sociología. Giddens va a decir que el objeto que estudia la sociología es la vida social, ¿sí? Y digo, es una discusión que ya empezamos la semana pasada, ¿cómo definimos esa vida social? Pero otra palabra que nos va a hacer un poco de ruido va a ser esta palabra del estudio, porque si yo digo que la botánica estudia el reino vegetal y la zoología estudia a los animales, pero que en términos de método científico no van a diferir demasiado, cuando yo digo la zoología versus la sociología, ahí ya empiezo a tener no solamente una diferencia de objetos, sino también del método con el que voy a ir a estudiar. ¿Estamos de acuerdo? Porque los seres humanos sí sufren, ¿sí? Yo no puedo... Bueno, vamos a ver en una segunda parte la cuestión de la metodología, pero en principio la experimentación en ciencias sociales no es tan sencilla. Yo quiero estudiar la dinámica familiar. Entonces, ¿qué hago? Encierro a 4 personas
bueno, pongámosle que eran familia, ¿sí? A ver cómo se comportan, ¿sí? ¿Cómo hago para medir qué variables están ahí influyendo cuando las ciencias naturales experimentan intentando aislar las variables que quieren estudiar? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿No? Digo, cuando a los que pasaron alguna vez por química en la escuela, cuando se hacían los experimentos, uno intentaba, por ejemplo, que no haga la temperatura que hace en este aula. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo estoy mirando, ¿sí?, cómo los cuerpos se dilatan o no con el calor, ¿sí?, si estoy en un ambiente natural que ya de por sí tiene una temperatura que yo no controlo, eso me va a alterar el experimento. ¿Sí? Entonces, uno en las ciencias naturales lo que intenta es aislar eso que quiere estudiar y que las demás condiciones por lo menos las conozca, las maneje. Yo sé cuánta velocidad está transitando el aire adentro de este aula, que es -5, ¿sí? Puedo medir la temperatura, puedo saber a qué altura estoy, ¿sí? A qué altura, digamos, respecto del nivel del mar, y en base a eso experimento. En las ciencias sociales vamos a ver que algo así no existe, ¿sí? Que en general no controlamos todas las variables, ¿sí? Creemos que estamos estudiando algo y de pronto sucede algo que interviene sobre esa situación y que a priori yo no lo tenía previsto, ¿sí? Y como digo, generar experimentos en ciencias sociales genera toda una discusión incluso de términos éticos, ¿sí? Yo supongamos que quiero estudiar la dinámica familiar, entonces lo que hago es encerrar a una familia en su casa y yo me instalo con la familia en la casa. ¿Qué se imaginan que puede llegar a pasar, digamos? Las personas no se comportan como se comportan naturalmente. Exacto, primer caso, ¿sí? Primera situación, primer error de distorsión en las ciencias sociales es que a diferencia de que cuando yo estudio la molécula no se entera de que yo la estoy estudiando, ¿estamos de acuerdo? Cuando yo estudio los seres humanos, a esa familia no le va a dar lo mismo, ¿sí?, estar comiendo y que haya una señora al lado sentada, ¿sí?, tomando nota de lo que hacen, ¿sí? Y eso sucede en todo. Yo pongo el caso ese de la experimentación, pero nos pasa también cuando los sociólogos o los cientistas sociales vamos a hacer una entrevista. Vamos a hacer una entrevista a alguien y esa persona que está en esa relación de entrevista no está charlando tomando un café conmigo, no es una relación simétrica como cuando yo me junto a tomar mate con una amiga, ¿sí? Y probablemente sus respuestas estén condicionadas por lo que esa persona supone que yo espero que me responda, es decir, se arma una serie de idas y venidas de suposiciones de lo que cada uno quiere y espera del otro, ¿sí? Por supuesto que es exacto, que además se puede sentir invadida. Entonces ahí empiezan a jugar las cuestiones éticas. ¿Hasta dónde yo puedo avanzar, ¿sí?, sobre la vida del otro? Ah, no, es por el conocimiento social. Bueno, pero quizás esa persona no tiene ganas, ¿sí? De hecho, en ciencias sociales hay toda una discusión respecto de los consentimientos informados, ¿sí? ¿Alguna vez alguien participó de alguna investigación como objeto, digamos, y firmó un consentimiento informado? ¿Y alguno se hizo alguna vez análisis y firmó un consentimiento informado? ¿Qué es? ¿Qué te piden, digamos? ¿Qué te piden? ¿Qué te sugieren, digamos? ¿Qué es un consentimiento informado? Decilo en voz alta, contárnoslo a todos. Te dan una planilla Sí. y te ponen, no sé, si tuviste alguna operación, control sanguíneo, muchas cosas de datos personales, igual te piden así, vos tenés que firmar el consentimiento de que estás de acuerdo con todo lo que te van a hacer en un estudio. Bien, en general se hace de rutina, no, en general no, se hace de rutina el consentimiento informado para lo que tiene que ver, por ejemplo, con los testeos de VIH, pero también se hace consentimiento informado en medicina cuando yo me tengo que someter a un estudio que puede tener ciertos efectos perjudiciales, ¿sí? No sé, una mujer que está embarazada y se va a hacer una punción, ¿sí?, para ver si está todo bien en el desarrollo de ese embarazo,
esa punción misma puede generar algún efecto adverso, contrario en el curso de ese embarazo, entonces la mujer tiene que mostrar que entiende esos riesgos y que decide afrontarlos, es decir, que decide participar de ese estudio. ¿Se entiende? Bien. En medicina, en todo lo que es la parte experimental, se trabaja un montón con consentimiento informado, ¿sí? Porque es cierto que los medicamentos tienen una fase de experimentación donde primero se prueba con las pobres ratas, etcétera, etcétera, y en algunos casos se hacen pruebas también con un grupo humano que se presta a probar esa nueva medicina, supongamos. Y en esos casos es obvio, va de suyo, ¿sí? Creo que a todos nos parecería obvio que una persona que va a participar de un experimento médico preste su consentimiento, es decir, le expliquen, mirá, esto se va a usar para esto, a vos te puede generar tal o tal cosa, si querés firmás el consentimiento y si no querés no, porque aparte lo que tiene el consentimiento informado es que uno puede negarse, ¿sí? El chiste está ahí. Si yo tengo que firmar el consentimiento, es que la cosa no está funcionando, ¿sí? La posibilidad es decir yo, bueno, si estas son las condiciones, prefiero no participar, ¿sí? Lo que pasa es que por ahí, en ese sentido, también estás condicionado, porque es un estudio que necesitas hacerte. Exacto. Bueno, ahí es donde... Saber tuya, al menos personal, sí. de saber qué problema de salud estás teniendo. Bueno, pero no dejas de poner esa exigencia de que vos tenés que firmar ese consentimiento. Y tal vez no estás de acuerdo, pero lo tenés que firmar. Lo que uno puede, digamos, lo que busca el consentimiento informado es que la persona que va a firmar eso sepa efectivamente qué es lo que le van a hacer, qué consecuencias eso le podría llegar a acarrear y aún con eso enfrentar el dilema ético, moral, de la duda, digamos eso, de me sirve, no me sirve, lo necesito, no necesito, y decidir, porque en definitiva, vamos a también trabajar hoy sobre esta idea, todos somos autónomos, ¿sí? ¿Qué quiere decir autónomos? La autonomía. Que dependemos, más que depender, el nomos hace referencia a qué, ¿saben? Nomos quiere decir ley. ¿Sí? Entonces, ¿y suficiente? Un automóvil, por ejemplo, es un móvil que se mueve a sí mismo, digamos, ¿no? Sería, ¿sí? Es decir, que la autonomía es la capacidad de darnos cada uno a nosotros mismos nuestras propias leyes. ¿Sí? Tengamos presente esta palabra porque ahora vamos a volver enseguida a ella. Entonces, vuelvo sobre el consentimiento informado. Lo que nosotros suponemos es que los seres humanos, a diferencia de las moléculas, ¿sí?, somos autónomos. Es decir, que si yo voy a usar en un experimento a un ser humano, ese ser humano tiene capacidad, ¿sí?, autonomía de decidir si quiere o no quiere participar de ese experimento. Como digo, en las ciencias médicas está de manera mucho más clara y extendida que cuando los seres humanos participan de experimentos prestan su consentimiento, y en las ciencias sociales recién hace unos 15, 20 años nos venimos preguntando, Guille quizás desde la antropología puede contarnos buenas anécdotas de cómo fallara eso, a ver. Sí, por ejemplo, en algún momento gente que hace antropología biológica. ¿Se escucha? Que ellos lo que tratan Parate de... porque no sé, y yo me acerco a vos. Por ahí gente que hace antropología biológica, en un momento hubo un problema porque ellos tomaron muestras de sangre de una comunidad mapuche y no habían, digamos, sin el consentimiento escrito, por lo menos, de los integrantes de esa comunidad, ¿no? Entonces ahí, bueno, surge todo este problema ético porque a la comunidad, digamos, tomarse la sangre, que se saquen sangre no era algo tan sencillo en términos culturales de lo que significa eso, ¿no? Esa intervención en el cuerpo. Entonces, bueno, ahí hubo todo un problema. Generalmente uno cuando también hace fotografías en trabajo de campo, a veces necesita ese consentimiento informado para que la persona autoriza a ser fotografiada y que esas imágenes sean usadas en un contexto académico, por ejemplo. Sí, hay muchos casos. Digamos que es todo un debate, ¿no? Porque a veces sacan la foto,
ni le informan a la persona, o sea, ahí es, bueno, tengo que decir, no decir, y bueno, está atravesado por esa idea por ahí de objetividad, no sé, ¿no? Como que pareciera que yo puedo ver ese objeto, digamos, en términos más positivistas, descriptivos, a pesar de que sean personas. Entonces, como que mi interpretación es neutral. Me parece que en ese sentido, por ahí, eso es lo que atraviesa esta idea de cuando tomo fotos, no me importa el consentimiento del otro para su uso, ¿no? Que por ahí, bueno, esto es todo un debate, o sea, ¿se debería dialogar o no? Soy científico y hago lo que quiero, claro. Claro, porque una opción, digamos, también, con esto que decíamos, si yo quiero estudiar una familia y me siento en la mesa familiar y tomo nota, esa familia seguramente no se va a comportar de la misma manera que si yo no estuviera. Entonces, ¿qué han hecho muchas veces antropólogos, sociólogos? No es para echarle solamente la culpa a los antropólogos. Han hecho investigación sin contar que estaban investigando. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿No? Estudios sobre lo que se llama los tea rooms, ¿sí? Que son los espacios de encuentro sexual informal en estaciones de trenes, ¿sí? En parques, ¿sí? Hay un famoso estudio que nos dio un montón de información a las ciencias sociales acerca de cómo se daban esas dinámicas, ¿sí? De intercambio, que no era solamente un intercambio sexual, ¿sí? De intercambio social, en esos espacios fluidos, diríamos, donde gente que no se conoce se pone de acuerdo para tener sexo casual. El problema es que el investigador que lo hizo, ¿sí? Nunca dijo que él estaba ahí haciendo una investigación, ¿sí? Hay un libro que no es estrictamente sociológico, porque en realidad es una chica que es periodista, que se llama Laura Marradi, que escribió hace poquito un libro que se llama Alta Rotación. ¿Alguno lo escuchó? Es un libro, por eso digo que no es estrictamente sociológico, porque en realidad ella se lo encarga, ese libro, la propia editorial, es una chica que era, creo que ella sí es socióloga y periodista, y lo que le encargan es que ella, la idea era ver la cuestión del empleo joven, acá en Argentina estoy diciendo, ¿sí? Estudiar el empleo joven en Argentina, entonces que ella vaya pasando por distintos empleos típicos que tienen los jóvenes como primera salida laboral y que relate un poco esa experiencia. Entonces trabaja en un McDonald's, trabaja como telemarketer, vieron los que tienen que vender cosas por teléfono o atender, digamos, telefónicamente. Trabaja vendiendo seguros, no seguros, las tarjetas de tipo tarjeta naranja, o sea, tarjetas de crédito, ¿sí? Que por lo menos en la ciudad de Buenos Aires la experiencia que cuenta ella es que ponen puestitos en lugares muy transitados como estaciones de tren, ¿sí? Terminales de colectivo, y ahí hay un puestito donde la tarea del tipo es vender, digamos, ¿no? Enganchar a la gente a que tome deuda, básicamente, ¿sí? Bueno, ella pasa por esos distintos trabajos, pero claro, si ella le contaba a los empleadores, ¿sí? Cuál era el objetivo de la investigación, no la iban a contratar. ¿Estamos de acuerdo? El tema es que ella tampoco se lo cuenta a sus compañeros. Entonces, ahí, digo, es interesante porque en ese caso está planteado de manera explícita los dilemas que ella atraviesa viviendo un año y pico trabajando en estos distintos trabajos de empleo joven, haciendo amistad, porque en algunos casos llega a formar amistades con gente a la cual ella no les podía contar, ¿sí? Qué era lo que estaba haciendo, y que en realidad ese vínculo de amistad estaba fundado sobre la idea de que esa otra persona para ella era un objeto de estudio. Y volvemos con lo que decía Guillermina de objetualizar, ¿sí? Volver como un objeto lo que son personas. Entonces, volviendo a la frase de Anthony Giddens, decir que la sociología es el estudio de la vida social humana, la palabra estudio en sociología, en ciencias sociales, no va a ser tan sencilla como pensarla para otras disciplinas, ¿sí? Del conocimiento humano. Y decíamos entonces, la clase pasada, para intentar cerrar, digamos, la cuestión de la vida social, decía Sebastián la semana pasada, qué lindo que quedó esto, bien abajo y tapado, dice, relación individuo-sociedad es una pregunta moderna. ¿Se acuerdan? El viernes pasado y también este martes en el práctico,
a lo que fuimos llegando es a que preguntarnos por la relación entre individuo y sociedad es una pregunta que solo se nos ocurre a nosotros. ¿Cerramos? ¿Sí? Es una pregunta, la relación entre individuo y sociedad es una pregunta que solo se nos ocurre a nosotros que somos sujetos modernos. ¿Sí? Porque decíamos, un griego que hubiera respondido respecto de la relación entre individuo y sociedad. Va un griego con la túnica, ¿sí? ¿Cómo? Exacto, que una persona que no esté en sociedad, ¿sí? Que no establezca, ¿sí? Relaciones atravesadas por el lenguaje, por el diálogo y por el uso de la razón, y yo solamente uso lenguaje y razono con otros, ¿sí? Es cierto, uno piensa en su cabeza, todos pensamos en lenguaje en general, salvo cuando soñamos, ¿sí? También algunos piensan en imágenes, en realidad, ahora que lo pienso. Pero bueno, en general nosotros tendemos a pensar en términos de lenguaje, ¿no? ¿Sí? Y aun cuando tenemos conversaciones con nosotros mismos en nuestra cabeza, esas conversaciones son con un otro que es nosotros. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o parece como que es demasiado temprano para este tipo de conversaciones? ¿Sí? Cuando hablamos con nosotros mismos tenemos una reflexión con otro y le hablamos a un otro aunque seamos nosotros, ¿sí? Lo que dirían los griegos o lo que diría Hannah Arendt, que es una filósofa que se dedicó bastante a estudiar a los griegos, es que yo solamente, o sea, toma de los griegos esto, dice, yo solamente me conozco a mí mismo cuando me encuentro con el otro. Es decir, nosotros en esta vida moderna tenemos la idea de pensar que nosotros tenemos ciertas ideas, ciertos valores, ¿sí? Yo estoy a favor del paro, yo estoy en contra, ¿sí? Pero en realidad lo que nos va a decir Hannah Arendt es que nosotros llegamos a saber qué es lo que pensamos, cómo sentimos, qué nos gusta, qué nos parece bello y qué no, cuando discutimos con el otro. ¿Nunca les pasó de llegar a una discusión donde ustedes no tenían posición tomada, pero a partir de escuchar... Somos a través del otro. Somos a través del otro. Un griego diría eso. ¿Cuál es la relación de los individuos con la sociedad? Somos individuos a través de estar con los otros. Si no estamos con otros, dejamos de ser individuos. ¿Sí? Somos, como decía la compañera, o animales, ¿sí? O bestias, o dioses. De hecho, por eso... siempre tiene sentido volver sobre Sócrates y la condena a Sócrates, ¿se acuerdan? ¿Alguno escuchó esa historia? ¿Cómo es la historia de Sócrates y lo condenan? Bien, ¿por qué lo condenan a Sócrates? ¿Saben? Exacto, como recién Horacio Misi pervertía la juventud, Sócrates tenía malos hábitos, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque andaba por ahí filosofando, ¿sí? La cuestión es que a Sócrates lo condenan efectivamente, lo condenan y le dan opciones en realidad. A Sócrates lo que le ofrecen es tomar cicuta, que es ¿qué cosa? Es un veneno, o el destierro, ¿sí? Hoy, si a mí me ofrecen, yo ando pervirtiendo jóvenes, ¿sí? Y me condenan por eso, y entonces tengo que elegir entre la cicuta o irme de Comodoro Rivadavia. Discúlpenme, yo amo esta ciudad, pero no me va a costar demasiado irme a otra ciudad, ¿sí? Porque prefiero seguir viviendo. Ahora, para Sócrates y para los griegos, dejar de estar entre hombres era igual, equivalente a morir, ¿sí? ¿Cómo? No lo iban a aceptar en otra ciudad, pero volvemos sobre esta idea de la polis que decía Sebastián la semana pasada, ¿sí? La polis, que es la ciudad, la ciudad-estado griega, ¿sí? Es también la que a mí me da identidad, ¿sí? Yo soy ciudadano de esa polis. Fuera de esa polis, yo no soy nadie, soy igual, o sea, es como si estuviera muerto, ¿sí? De hecho, para los griegos,
vivir y estar entre hombres, disculpen chicas el lenguaje misógino, pero viene por un largo rato así, ¿sí? Vivir y estar entre hombres, o morir y dejar de estar entre hombres, se decían de manera equivalente, ¿sí? Vivir era estar entre hombres, y morir era dejar de estar entre hombres. Entonces, para Sócrates, realmente elegir entre la cicuta o el exilio era una decisión mucho más difícil porque los términos eran mucho más equivalentes. ¿Se entiende? Entonces, el martes, cuando hacíamos el práctico, proponíamos ese ejercicio de graficar, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Cómo yo podría graficar esa situación? ¿Y por qué la invitación a graficar? ¿Porque queremos despertar el espíritu artístico? Puede ser también, digamos, pero en principio porque graficar a mí a veces me va a servir a lo largo de la carrera, digamos, académica, universitaria, para sintetizar algunas ideas. Todo esto que estamos diciendo, ¿sí? Yo, no sé, quizás lo haría así, ¿sí? El individuo es, en tanto está, ¿sí?, en una sociedad. Si yo tengo a alguien que está afuera, es un animal o una bestia, un animal o un dios. Se me ocurre a mí, cada uno lo va a graficar como mejor le sirva, como lo discuta con sus compañeros, ¿sí? Pero a mí me sirve ¿para qué? Para que después yo voy a tener un lugar donde va a decir acá, Grecia, ¿sí? Es más, lo vamos a ir haciendo usando este pizarrón de... Vamos a dejar la autonomía todavía. Profesora, disculpe. Sí. O sea que a eso se refería usted con graficar, porque acá, bueno, Sí. dice que le proponemos graficar aquellos distintos ordenamientos. Exacto. O sea, los ordenamientos de cada pensador. No de cada pensador. No. El texto de Sebastián Barros, ¿se acuerdan que muestra como esquemáticamente 3 momentos? ¿No? Este sería el momento griego. Les estás armando un plan. Sí. ¿Cómo? Les estás armando un plan. ¡Ay, perdón! Pensé que habían avanzado todos. Tiro hasta acá. No vamos a terminarlo, ¿sí? Le ponemos continuará. Pero, a ver, pero sí, va por acá, ¿sí? Perdón, pero hay una parte anterior que es que si yo no entiendo la consigna y me voy a casa sin la consigna entendida, también va a ser un problema, ¿sí? Así que si no se entendía qué era esto de graficar, era esto de graficar, ¿sí? Es los 3 momentos que señala Barros, que son muy esquemáticos, fíjense, la semana pasada, por eso los historiadores tienen que seguir viendo el segundo cuatrimestre, porque lo que hicimos la semana pasada fue un papelón, pasamos de los griegos a hoy, así, a salto garrocha. Entonces, pero dijimos, para pensar qué es esto de la vida social, los griegos tenían una concepción. El medioevo, hay discusiones en la cátedra. El medioevo, ahora vamos a ver, pero no lo vamos a graficar, tendría otro gráfico, ¿sí? Y la modernidad tendría otro. ¿Algo? No, sí, no. A ver. Solo para, porque si no van a decir que somos unos buchones terribles JTP, pero en realidad es que están saliendo graficaciones distintas. Ah, claro. Con distintos formatos. Entonces pueden utilizar flechas, círculos, Total. cuadros, espirales, porque salió alguna cosa espiralada y lo tienen que entregar el martes que viene. Entonces, hay cosas muy interesantes que está bueno que las sigan trabajando juntos para traerlas el martes. Eso Exacto, por lo menos en mi comisión, tal pero cual. no sé la Sí, por eso, el gráfico, sí, digo, yo lo pensaría así. Sinceramente, la verdad es que no pensé muy concienzudamente y seguramente después de ver las propuestas de ustedes, podemos hacer una votación, ¿sí?, de cuál es el gráfico que al final mejor refleja. Pero, ¿a qué vamos con esto de graficar? A que al final de todo, el texto de Barros, a mí además, me va a quedar de manera gráfica esos 3 momentos. En tanto yo entienda, ¿sí?, qué sé yo, si acá pongo la cara de Mickey, seguramente no va a quedarme muy claro que los individuos son en tanto están con los otros en el mundo griego, ¿sí? Pero en tanto uno
llegue a un cierto gráfico que le remite a eso, les va a servir el día de mañana porque entonces en el parcial, ¿sí?, en distintas situaciones, lo que vuelve primero es el gráfico a la cabeza, ¿sí?, como imagen visual. Por eso nosotros trabajamos con gráficos, no porque a mí me encanta trabajar en el PowerPoint, ¿sí? ¿Se entiende esto? Bien, entonces, decíamos, para los griegos esta idea de separar algo como la vida social respecto de la vida individual no tenía ningún sentido. Toda la vida individual era a su vez una vida social, ¿sí? Es más, diríamos al revés, porque había una vida social es que era posible el individuo. ¿Se entendió? ¿Sí? Esta inversión que estoy dando, porque había vidas sociales y porque vivo en sociedad soy individuo. No es que soy un individuo que llega a la sociedad. Porque estoy con otros, es que me puedo reconocer a mí misma como individuo. Por esto que decíamos recién, cuando yo me encuentro con los otros, empiezo a darme cuenta qué es lo que pienso, qué es lo que me gusta, y ahí puedo inclusive diferenciarme de los otros, pero solo porque estuve con los otros. ¿Sí? En el caso del medioevo, tampoco sería una pregunta con sentido cuál es la relación entre individuo y sociedad. Y en ese caso, ¿por qué? ¿Cómo? Sí, alguien estaba diciendo algo. Anímense, digan lo que les parezca, total es la segunda clase. El pensamiento se basaba en un orden jerárquico. El pensamiento, dice la compañera, se basaba en un orden jerárquico, ¿sí? Entonces, efectivamente, pensar algo así como un individuo autónomo, ¿sí? Nuestra noción de individuo, ven que está atravesada por la idea de autonomía. Nuestra visión, porque somos sujetos modernos, ¿sí? Nosotros nos consideramos individuos y no consideramos, individuo al perro, ¿sí? Y por eso experimentamos con el perro sin preguntarle si el perro quiere o no participar del experimento, porque consideramos que los seres humanos, a diferencia de los animales, son autónomos, es decir, pueden darse sus propias leyes, pueden tomar sus propias decisiones, sí. Pero ¿cómo se define que en sociedad un individuo pueda ser autónomo? Bueno, ahí el compañero trae la pregunta sociológica, ¿sí? Que es, ¿hasta qué punto es tan así que nosotros nos damos nuestras propias leyes viviendo en sociedad? Ahí vuelvo sobre esto. Ahí voy a llegar a la modernidad y vamos a llegar a esa pregunta. Pero para esquematizar, vuelvo un minutito al medioevo. En la etapa medieval, como dice la compañera, no había una idea de que los individuos eran autónomos, iguales, ¿sí? Unos a los otros, ¿estamos de acuerdo? Sino que cada uno ocupaba un lugar determinado, ¿sí? Por esa estructura jerárquica en la que se organizaba la sociedad, ¿sí? Entonces nadie se podía considerar a sí mismo un individuo libre, ¿sí?, e igual, sino que se asumía determinado por ese orden. Entonces la frase, ¿no?, que no viene de ahí, pero bueno, de zapatero a su zapato, pero los apellidos, ¿no?, que llegan hasta el día de hoy nosotros los conocemos como apellidos, pero uno antes era fulano zapatero, ¿por qué? Porque tu padre había sido zapatero, porque tu abuelo había sido tu zapatero y porque tu bisabuelo había sido zapatero. Y no existía algo así como la vocación donde yo libremente pienso a ver si quiero ser zapatera o hacer sociología. ¿Sí? La gente aceptaba que ese era el lugar que le correspondía en la sociedad. ¿Sí? Al punto tal que hoy lo heredamos eso como apellidos y no tienen más significación que la del apellido, pero antes pasaba a ser parte de mi identidad, ¿sí? Era constitutivo de mi identidad como hoy puede ser mi apellido. Pero hoy los padres, por ejemplo, cuando buscan los nombres para los hijos, si no, fíjense, ¿sí?, lo que es sufrir, buscan el nombre más original, ¿sí? Discordante con, sí, te voy a poner Nehuen no sé cuánto, aunque seas rubio de ojos celestes, ¿sí? O al revés, ¿sí? Te voy a llamar Brian no sé qué, aunque, no sé, no tengas ningún rasgo de donde surge ese nombre,
¿Por qué? Porque hoy pensamos los nombres como un signo de individualidad. ¿Estamos de acuerdo? Antes los nombres eran todo lo contrario. Yo llegaba a un lugar y decía, hola, yo soy Renata de la Colina, ¿sí? O Juan de la Laguna, porque quedó Laguna de apellido. Exacto. Y Hiller, mi apellido, es eso, que viene de por ahí, de las montañas. Entonces yo cuando llegaba a un lugar en el medioevo, para presentarme, no decía yo soy súper especial, soy única, ¿sí? No, yo decía yo pertenezco a este grupo. Y eso es lo que me define como ser humano. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, de vuelta, preguntarle a un sujeto del medioevo cuál es la relación entre individuo y sociedad, era una pregunta que no les iba a resonar, digamos, en la cabeza. Con la modernidad y con lo que vamos a ver el otro viernes, no el viernes próximo Semana Santa, sino el siguiente, cuando nos metamos más de lleno en lo que fueron las transformaciones que dieron lugar a lo que hoy llamaríamos la modernidad, va emergiendo esta idea de individuo, ¿sí? La idea de individuo como sujeto autónomo, que como dijimos es aquel que se puede dar sus propias leyes, donde todos van a ser considerados iguales en razón de ¿qué? ¿Por qué somos iguales? Porque vamos a tener los mismos derechos. Esto, la doble D es derechos. ¿Cómo? En la sociedad, en la misma sociedad. Pero ¿qué es lo que nos hace iguales? Digo, ¿por qué nosotros somos iguales entre nosotros y de vuelta el pobre perro no lo es? Perdón, allá hay una compañera que levantó la mano, sí. Somos autoconscientes, es decir, somos sujetos de razón. Esto que decíamos antes, el famoso logos, ¿sí? Logos, que es razón, que es la capacidad del lenguaje, ¿sí? Es lo que nos diferencia a los seres humanos del resto de los animales, como decía la semana pasada Sebastián. El perro le pegan y llora, pero eso no es lenguaje, ¿sí? Lenguaje es la articulación, ¿sí? El perro es capaz de mostrar, decía Aristóteles y después decía Sebastián, ¿sí? El sufrimiento y el placer. Pero el perro no distingue entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. Esa es una capacidad humana y eso es lo que nos define como seres humanos y es lo que nos hace considerarnos a todos los seres humanos iguales. Entonces, esta idea de que nos podemos dar nuestras propias leyes porque somos autoconscientes, porque somos sujetos de razón y eso nos hace iguales y somos sujetos, en principio, iguales, libres, ¿sí? Empieza a aparecer con la modernidad. Por eso algunos dicen que los modernos tenemos una mirada de la libertad negativa, ¿sí? Ahora andan circulando unas publicidades en la televisión que está haciendo RTA, donde en una de ellas aparece Carolina Papaleo. ¿Saben de quién estoy hablando? Sí. Los más jóvenes también. ¿Y de quién es hija Carolina Papaleo? ¿No? De Irma Roy, chicos, así la cultura popular, ¿no? Irma Roy, un cuadro del cine nacional y del peronismo. Carolina Papaleo, perdón, me fui para cualquier lado. Si ven esa publicidad, Carolina Papaleo cita una frase que suele decirse, que es que mi libertad termina, ¿dónde qué? Donde comienza la libertad del otro. Esa es una mirada típicamente moderna, ¿sí? De cómo nos pensamos en relación a los demás. ¿Cuál es la idea de la modernidad? Que yo, a priori, sería un alma libre que va, ¿sí? Saltando por los prados, ¿sí? Y lamentablemente, ¡pum!, me choco con los otros que me funcionan como un límite a toda la inmensa cantidad de cosas que yo si no podría hacer. ¿Se ve la diferencia con los griegos, por ejemplo? Los griegos te dirían, pero no, Carolina Papaleos, hasta tanto vos no estés con los demás, no vas a ser libre nunca. Es porque están los otros que vos podés ser libre. Pero bueno, Carolina Papaleo es un sujeto moderno, entonces dice, mi libertad comienza donde termina, o mi libertad termina donde comienza la libertad del otro. Una versión negativa de la libertad, ¿sí? Como límite, como el límite que me marcan, los otros son un límite a mis posibilidades. Esa es una concepción moderna, como decíamos. Y por eso decía Sebastián la semana pasada
que partiendo de esta idea, digamos, de que uno antes que nada es un individuo, es que nosotros tendemos a pensar que luego ese individuo establece, ¿sí?, determinadas relaciones con los otros, ¿sí? Entonces establece relaciones sociales, ¿sí?, con el colectivero que lo trae hasta acá, con los amigos, con la familia, con lo que sea. Establece relaciones económicas de compra-venta en el mercado. Establece relaciones políticas como ciudadano o soberano. Establece relaciones estético-culturales respecto de lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que me parece bello, lo que no me parece bello, pero partiendo siempre de la idea de que eso está antes que nada en el individuo que sale después al mundo a establecer relaciones. ¿Hasta acá vamos bien? Entonces, ahora sí empieza a ser pertinente la pregunta de cuál es la relación que establece ese individuo que para mí ahora es un a priori. No usamos palabras en otros idiomas porque nos querramos hacerlos locos, digamos, ¿sí? Sino porque van a ver que nos van a servir, ¿sí?, para clarificar algunos términos, porque como ya dijimos en el primer encuentro, otra de las dificultades que tienen las ciencias sociales respecto de las ciencias naturales es que en general usamos las mismas palabras para comunicarnos en la vida cotidiana que usamos después en las ciencias sociales. Entonces yo hablo, por ejemplo, de la inseguridad, ¿sí? Puedo investigar la inseguridad. Ahora, la inseguridad también significa cosas distintas para cada uno de nosotros, o en los medios de comunicación, ¿sí? Ahora dicen, no fue un caso de inseguridad, porque se conocían de antes. Entonces ahí vemos, y hoy puede ser, ¿sí? El tema es que, ¿cómo hago yo para definir inseguridad cuando es un término que también está siendo utilizado, ¿sí?, en el medio común? Entonces, por eso a veces es que volvemos a los griegos o al latín, ¿sí?, porque a veces volver al significado original de la palabra nos sirve para clarificar cómo lo vamos a usar nosotros ahora, ¿sí? Entonces, decía, para la modernidad, el sujeto es un a priori. ¿Qué quiere decir a priori? ¿Está cuándo? Primero, está antes, ¿sí? Antes, no temporalmente, antes lógicamente, ¿sí? La frase de Descartes dice, pienso, exacto, pero ese pienso y luego existo, ese luego no es primero me pongo a pensar y después me pongo a existir. Es un luego de por lo tanto. Pienso, por lo tanto existo. Y ahí volvemos a esta idea de razón, ¿sí? Cuando Descartes, que es uno de los fundadores, digamos, de esta modernidad, dice, yo puedo dudar de todo, ¿sí? Me dijeron que Dios era el centro del mundo y que nos hacía a su imagen y semejanza y que éramos los más favoritos de Dios. Y después vino uno y dijo, no muchachos, ¿saben qué? Son un planeta en una constelación, ¿sí?, de galaxias, así que, ¿sí?, bajate del pony porque no es, ¿sí?, como vos pensabas, no es que todo gira en torno a nosotros, no, se acabó, ¿sí? Puedo dudar de todo, pero sé que pienso, luego, es decir, por lo tanto, existo. Lo que me da existencia es ese pensamiento. Y ese luego que pone Descartes no es un luego temporal, sino que es un luego lógico. ¿Se entendió? De la misma manera, decir que el individuo es un a priori para la modernidad, ese a priori quiere decir que ese individuo es el punto de partida lógico para después pensar el resto de las cosas. ¿Sí? Entonces ahí sí va a ser, digo, insisto, pertinente la pregunta respecto de las personas con la sociedad. La pregunta sería, entonces, ¿cuándo existe lo social? Yo tengo ciertas acciones que son individuales y después tengo ciertas acciones que son sociales. Sí, dicen algunos, puede ser. ¿Cuál sería una acción individual? Tomar una decisión. Voy a estudiar
sociología. Esa sería una decisión individual. ¿No está atravesada por ningún condicionamiento social? ¿Sí? ¿Qué? Comerse una hamburguesa, dice el compañero, que sería, anda a preguntarle a un mapuche, ¿sí? Si no es una decisión social comerse una hamburguesa. ¿Sí? Anda a preguntarle a un indio que piensa que las vacas son sagradas, ¿sí? Si no es social comerse una hamburguesa. ¿Se entiende lo que quiero decir? Vamos a ver el martes. Pero entonces la soledad sería la única forma de ser libres y autónomos. Acá vuelve el compañero y dice, entonces la soledad sería la única manera de ser libres, una especie de griego al revés, ¿sí? El griego solo era ser humano, en tanto estaba en sociedad, y el compañero dice, entonces solo en tanto esté completamente solo, voy a ser libre. Y ahí la pregunta sería, ¿y entonces para qué querés ser libre? Si te vas a quedar solo. Pero aún estando solo, ¿sí? Yo diría que no podemos estar tan seguros, ¿sí? de que esa soledad no esté, digamos, habitada de una u otra manera por los otros, ¿sí? Entonces, recapitulando un minutito. ¿Cómo estamos de hora? No tengo el... Bueno, volvemos. Lo que vamos a empezar a ver, y vamos, decía, el martes cuando veamos el texto de Vincent Márquez que se llama No es natural, ¿sí? No es natural quiere decir podría ser de otra manera, ¿sí? Para mí es completamente natural levantarme a la mañana, venir a dar clase, después comerme la hamburguesa como dice el compañero, ¿sí? Y Vincent Márquez nos va a decir, bueno, pero podría ser de otra manera, podría ser que vos te despiertes para ir a trabajar 2 horas al campo y luego vuelvas a formar parte del harén, ¿sí? Que abanica a Sebastián Barros porque es el titular de la cátedra, ¿sí? Podríamos vivir en una sociedad en la cual haya una cosa, ¿cómo se llama? Meritocrática, bueno, una sociedad aristocrática. Aristón significa los mejores, ¿sí? Una sociedad aristocrática donde los que, bueno, estamos un poco más abajo nos dedicamos a ser súbditos y esclavos, ¿sí? de otros. Y podría ser, ¿o no? Podría ser de otra manera, ¿sí? Es decir, que lo que vamos a empezar a ver es que todas nuestras decisiones individuales están de una u otra manera atravesadas por lo social. Ahora, ¿eso significa que nosotros somos autómatas que nos dedicamos a ejecutar lo que la sociedad nos dice que hagamos? Bueno, una de las tensiones que nosotros vamos a ir trabajando a lo largo de la materia es la tensión entre lo que llamamos la tensión entre agencia y estructura. Agencia, la palabra agencia viene de la capacidad de actuar, ¿sí? Cuando nosotros hablemos de un agente, no estamos refiriéndonos a el agente no sé cuánto, ¿sí? De la policía, sino que agente en sociología va a ser aquel que es capaz de actuar, de tener acción, ¿sí? ¿Sí? Entonces, la pregunta va a estar entre ¿cuánto tiene de margen el agente para decidir, actuar, elegir, esto me gusta, esto no me gusta, etcétera, etcétera? ¿Y cuánto está condicionado por la estructura social, por cómo está organizada nuestra sociedad? Y vamos a ir viendo a lo largo de la materia que esta tensión es respondida de distinta manera por los distintos autores. Vamos a ver autores más estructuralistas, diríamos, ¿sí? Autores que creen que es más preponderante la influencia de la sociedad sobre los individuos, y autores que van a resaltar más la capacidad que tienen las personas de actuar como desean e inclusive de modificar esa estructura. ¿Estamos de acuerdo? Bien, primera tensión que va a aparecer. Vamos entonces a la otra parte de la pregunta, que era, vuelvo a la frase de Giddens, que dice: la sociología es el estudio de la vida social humana, de los grupos y de las sociedades. Decíamos que entonces
lo que nos va a proponer Giddens es desarrollar un punto de vista sociológico, ¿sí? Nos invita, digamos, a desarrollar un punto de vista sociológico que para él va a pasar por los ejercicios de distanciamiento y desnaturalización, ¿sí? El compañero dice, yo me como una hamburguesa, y desde invitándolo a desarrollar un punto de vista sociológico, uno le podría decir, comer una hamburguesa, ¿será lo mismo acá que para un mapuche que en la India? ¿Sí? Me distancio de mi sociedad, ¿sí? Y ahí está toda la discusión de vuelta entre la sociología y la antropología, ¿sí? Porque en algún momento la antropología se pensó como el estudio de los otros y la sociología como el estudio de los nuestros, ¿sí? La sociología como aquella que estudia la propia sociedad y la antropología como la que estudia otras sociedades, sobre todo primitivas, ¿sí? Salvajes. Y hoy eso está mucho más relativizado, ¿sí? Porque nos encontramos que en nuestra propia sociedad hay otros que viven de otra manera, con otras costumbres, ¿sí? Y que también desde la antropología se puede aportar a entender nuestras propias sociedades. Entonces, lo que la sociología va a invitar a hacer es a adoptar un punto de vista sociológico que pasa por el distanciamiento, ¿sí? Porque aquellas cosas que nos parecen naturales, obvias, siempre fue así, ¿por qué sería de otra manera? Con el solo ejercicio de alejarnos e ir a ver, salir de lo individual, ¿sí? Para ir a verlo en términos sociales. Yo digo, bueno, se come, podemos cambiar el ejemplo de la hamburguesa porque es como medio burdo, no quiero, va a quedar en el video la hamburguesa. El cumple de 15, ¿sí? ¿Quiénes han hecho? Yo quiero mi cumple de 15, imagínense, ¿sí? Desde que soy chiquita quise mi cumple de 15 y cuando llegué a tener 15 hice mi cumple de 15, ¿sí? ¿Quién hizo su cumple de 15? Levanten la mano. Algunos. ¿Algún varón hizo su cumple de 15? Bien. Yo creo que hacer el cumple de 15 es mi deseo más profundo. O al contrario, soy rebelde. Y entonces yo no quiero hacer el cumple de 15. Sí, claro. Podemos hacerlo por la positiva o por la negativa. ¿Qué? ¿Hay algunos que reclaman su cumple de 15? Bueno, pongámoslo del lado que quieran, o porque sí quería hacer mi cumple de 15 y lo añoré toda mi vida hasta que llegó, o porque no quería hacer mi cumple de 15 porque soy rebelde y heavy metal, ¿sí? Yo lo vivo como una experiencia individual, ¿estamos de acuerdo? Lo que yo quiero, lo que no quiero, lo que mis papás me dicen que tengo que hacer, etcétera, etcétera. Ahora, si pedimos ese llamado de quiénes hicieron su cumple de 15, vamos a ver que unas cuantas, y hablo en femenino, levantan la mano, y llamativamente ningún varón. Es decir, que yo ya puedo empezar a pensar que hay algo social en el festejo del cumple de 15, que no tiene solamente que ver con mi decisión individual de querer o no querer festejarlo, de querer bailar el vals, o irme a un mes de vacaciones, o voy a hacer mi cumple de 15, pero me voy a poner un vestido negro, ¿sí? Sino que tiene que ver, ¿sí?, con que a priori, ¿sí?, a priori, ahora, en principio, quienes van a hacer su cumple de 15 son las mujeres, ¿sí? En ese momento ya puede casarse, igual que el hombre a los 18 años ya, o sea, está permitido que se empiece a casar y que tenga relación. Bien, acá la compañera dice, es un rito social el cumple de 15, ¿sí? ¿Alguien es de Sarmiento? ¿No hay nadie de Sarmiento acá? ¿Sí? ¿Saben cómo se festejaba? Creo que se sigue festejando el cumple de 15. ¿No? Muchas jovencitas lo festejaban juntas. ¿Lo festejaban juntas? ¿Cuándo? ¿Te acordás? No, bien, para el Día de la Madre, supuestamente. El sábado anterior al Día de la Madre, en Sarmiento existía la costumbre, creo que ahora más menguada, de que las jóvenes del pueblo que cumplen años ese año no festeja cada una el día de su cumpleaños, sino que festejan todas el sábado anterior, o sea, el sábado que a las 12 se cumple el Día de la Madre, y efectivamente era un ritual de presentación de las jóvenes en sociedad
y después a las 12 de la noche se entregaba una rosa, ¿no? ¿Es así más o menos? ¿Sí? A las madres, también indicándoles a las chicas la que se les viene, ¿sí? Chicas, lo esperamos de ustedes, ¿sí? Vamos, ¿sí? De los 15 a las madres, ¿sí? Entonces fíjense cómo ya uno, a poco de empezar a ver algunos otros casos, podemos empezar a tomar un punto de vista sociológico para estudiar el cumple de 15. ¿Se ve? Es salir de lo individual para ir a mirarlo en términos más sociales. ¿Quiénes lo hacen? ¿Lo hacen varones? ¿Lo hacen mujeres? ¿Lo hacen juntos? ¿Lo hacen separados? ¿Qué significa? ¿Qué importa? ¿Qué significados le pone cada uno a eso? Tiene que también que ver ese distanciamiento con hacer un ejercicio comparativo. ¿Siempre fue así el cumple de 15 que las chicas se iban un mes de vacaciones a Disney? No, te van a decir, no, antes se hacía de tal manera, se hacía de tal otro. Es decir, que ese distanciamiento también me lo puede dar la diacronía. ¿Qué es la diacronía? El tiempo, ¿sí? Agarrar distintos momentos para ver que esto que hoy me parece tan natural, tan obvio y tan de sentido común, en otro momento no era así. ¿Sí? Y también puedo atender, como decíamos antes, a las comparaciones entre distintos lugares. Probablemente a las jóvenes, quizás hoy no tanto, pero hace 20 años a las jóvenes nacidas en Sarmiento, no les parecía llamativo que todos los cumpleaños festejaban el día de su cumpleaños, pero los 15 no se festejaba. No sé, yo cumplo el 10 de junio, pero lo voy a festejar en octubre, ¿sí? No les parecía algo llamativo, ¿sí? A nosotros, que quizás no nos criamos en Sarmiento, sí. Entonces, ese ejercicio comparativo entre distintos momentos de una sociedad, entre distintas sociedades o entre distintos momentos de una sociedad, nos ayuda a adoptar un punto de vista sociológico, ¿sí? Hoy existe el matrimonio entre personas del mismo sexo y a nosotros hoy nos parece natural, posible, del sentido común, ¿sí? Pero no me tengo que ir hace 200 años, ¿sí? La ley de matrimonio igualitario se sancionó en el 2010, o sea que significa el momento donde la joven es entregada a la sociedad de la misma manera como era el rito en otro momento, ¿sí? Es decir, que hay continuidades, pero también hay cambios. ¿Se ve esto? Hay cosas que se continúan y hay cosas que cambian, y la sociología tiene que poder dar cuenta tanto de unas como de las otras. Van a encontrar también por ahí, entre los textos, que se dice que la sociología es una ciencia que incomoda, ¿sí? ¿Y por qué es una ciencia que incomoda? Porque en principio desnaturaliza. Yo estoy mucho más tranquila pensando que lo que tengo que hacer hoy es venir, dar clase, después voy a estar en el 4º piso haciendo las tutorías, ¿sí? Después vuelvo a mi casa, tengo un marido, ¿sí? Y me quedo tranquila. Y cuando alguien me dice, pero ¿y por qué vivís con un marido nada más? Y la verdad que me lo empiezo a preguntar 2 veces, 3, 4, ¿sí? ¿Sí? Y empiezo a sentir cierta incomodidad. ¿Por qué la persona que yo elegí, ¿sí?, como pareja erótica es también ese tipo desordenado? ¿Sí? ¿Por qué no puedo vivir con alguien que sea ordenado como yo y después me voy de joda con ese que me gusta? ¿Sí? ¿Y por qué además tengo que tener hijos, ¿sí?, con ese que me gusta? ¿No puedo tener una relación con uno que es buen padre, vivir con uno que es ordenado como yo, y después tener relaciones sexuales con toda la gente que tenga ganas? ¿No? Bueno, empieza, ¿sí?, la sociología a incomodar, ¿sí?, a generarnos preguntas, ¿sí?, como los nenes, ¿sí? ¿Vieron los nenes que dicen, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué tenés que ir a trabajar? ¿Y por qué? ¿No? La sociología funciona de la misma manera, ¿sí? Hace las preguntas que nadie quiere escuchar, ¿sí? Todo lo que a nosotros nos parece natural, normal, del sentido común, la sociología va a decir, ¿y por qué? ¿Sí? ¿Y podría ser de otra manera? Y le vamos a decir, y sí, la verdad podría ser de otra manera. ¿Y entonces por qué es así? Bueno, vamos a estudiarlo. ¿Se ve?
Y vamos a ver el viernes que viene, o sea, después del feriado de Semana Santa, que la sociología es también, va a decir Portantiero, una ciencia de la crisis, ¿sí? Porque es una ciencia que incomoda, pero también es una ciencia que surge de la incomodidad, ¿sí? Surge de momentos, ¿sí? Uno en general empieza a hacerse esas preguntas sociológicas que seguramente muchos de ustedes van a estar pensando y diciendo, pero entonces yo hace un montón que me vengo haciendo preguntas sociológicas, ¿sí? Esto que yo me venía preguntando y que no sabía cómo encuadrarlo, quizás voy a encontrar herramientas, porque los textos y los conceptos van a ser eso, van a ser herramientas que me ayuden a pensar eso que yo ya me venía preguntando. ¿Por qué? Porque la sociología surge de esa situación de crisis, que no es solamente la crisis del momento histórico, como vamos a ver en el texto de Portantiero, que efectivamente la sociología surge en un momento de crisis histórica, el pasaje, ¿no?, a la modernidad y los cambios que esa modernidad trae aparejados, que un poco Sebastián lo decía la semana pasada con el tema de las ovejas que se comen a los hombres de Tomás Moro, ¿sí? Grandes contingentes de población que son forzados a irse de los campos para vivir en la ciudad de manera hacinada, en fábricas donde trabajan 14 horas y tienen salarios miserables. O sea, una situación histórica de crisis, el origen de la sociología. Sí, pero también una situación de crisis que puede suceder en cualquier momento, ¿sí? Es la incomodidad la que me lleva a la sociología. La sociología genera incomodidad, pero surge también de la incomodidad, ¿sí? Surge de la bronca, de decir, ¿y por qué es así? ¿Por qué yo tengo que hacer el cumple de 15 y mi hermano, que es varón, ¿sí?, se va de viaje con los amigos? Si yo me quiero ir de viaje con mis amigas, ¿sí? De esa incomodidad también surge la sociología, porque entonces empiezo a estudiar cómo surge el cumple de 15, de dónde sale, qué significados tiene, por qué las mujeres, no los varones, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo vamos a seguir trabajando eso en las próximas clases. Ya, segunda tensión, primera tensión, agencia versus estructura. Segunda tensión, ¿cómo va a ser la sociología para explicar que las cosas sigan siendo de la misma manera? O sea, la reproducción, ¿sí? La reproducción va a ser que las cosas sigan siendo producidas de la misma manera. Y también cómo va a ser la sociología para poder explicar la transformación, porque también vamos a ver y estamos viendo que las sociedades, así como se mantienen en el tiempo, cambian, ¿sí? La familia es una institución, ¿estamos de acuerdo que la familia es una institución? Que de acá en más, cuando digamos institución, no estamos pensando en un edificio físico, ¿sí? No es la institución, la municipalidad, ¿sí? Institución sí. Pero es como que el padre tiene más las opiniones, la madre convence del padre y los niños obedecen. Bien, acá la compañera nos dio una sociología familiar en síntesis. Dice, la familia es una institución, ¿sí? ¿Por qué? Porque efectivamente las relaciones, y esto lo vamos a ver con Weber, la definición de institución, las relaciones entre esos distintos individuos está reglado, ¿sí? Está pautado y la compañera dice, el padre pone las órdenes, la madre hace de intermediadora y los pobres niños obedecen, ¿sí? Pero algunos me van a decir, depende. En casa con mi nieta. Se acabó la historia. Digo yo, ¿no? Para que vayan. Bueno, efectivamente vamos a encontrarnos con casos distintos, perdón, ¿sí? Vamos a encontrarnos con familias que se manejan de otra manera. Entonces también la sociología puede ir a estudiar esas familias, entre comillas, raras, ¿sí? Porque le interesan esas familias raras, pero a veces porque también estudiar las familias raras es una manera de entender a las familias normales, entre comillas. Ese es un método que va a usar mucho las ciencias sociales, ¿sí? Yo voy a estudiar a un grupo particular, pero no porque me interesa esa particularidad, sino porque también me permite cuestionar eso que me parecía normal, ¿sí? Historia de gente que estudió las familias homoparentales, ¿sí? Homoparentales, ¿se entiende?
familias con padres o progenitores del mismo sexo. Y que te dicen, a mí no ves que me interesa ver si crían, ¿sí? Cómo crían 2 varones o 2 mujeres, sino porque eso me permite ver qué ideas siguen circulando acerca de qué debe ser una madre, qué debe ser un padre, ¿se entiende? En una familia, entre comillas, normal. Pero digo, volviendo al caso de la familia, y trayendo el caso de las familias homoparentales, la familia es una institución que tiene cientos de años, miles de años, no sé, pero que tampoco ha sido siempre la misma institución. ¿Se ve? Es la misma, pero no es la misma, porque ha ido cambiando. E inclusive, en el caso que hoy trae la compañera, quizás muchos de nosotros lo cuestionaríamos y diríamos, no, hoy estamos en una sociedad mucho más democrática al interior de la propia familia, no sé. ¿Cómo? Hay muchos tipos de familia. Exacto, y hay muchos tipos de familia, ¿sí? Entonces también va a ser un desafío de la sociología poder decir qué tienen en común todas esas familias, porque ¿por qué yo digo que esto es agua? O sea, esto es una botella y esto es una botella, porque tienen ciertas propiedades comunes, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Voy a decir que es una botella porque tiene el pico de tal o cual manera, bueno, no sé, distribúyansela porque no sé cuál es cada uno. Entonces yo puedo decir que todo eso es un conjunto que se llama botellas, ¿estamos de acuerdo? Voy a tener que hacer lo mismo con familias, voy a tener que poder encontrar cuáles son esas propiedades comunes que me permiten seguir llamando a todo ese conjunto familia, y a su vez voy a tener que poder dar cuenta de cuáles son las particularidades que tiene cada una de ellas, no cada familia, sino esos distintos tipos de familia que hoy conviven día a día. ¿Se ve? Bien, meto pata. ¿Le damos derecho o necesitan con urgencia un descanso? Quedan 15 minutos, o sea, terminamos 15 minutos antes, ¿sí? Son 12:30, entonces ya terminamos y nos vamos todos 15 minutos antes. ¿Podemos consensuar eso? Joya. Decía entonces, me voy a la otra parte problemática del término, que es la parte del estudio, ¿sí? De por qué la sociología sería una ciencia. Y ya yo fui copiando algunas cosas que ustedes dijeron la semana pasada cuando Sebastián preguntó qué es ciencia. Algunos dijeron que era un estudio sistemático, ¿sí? Otros dijeron que una ciencia es aquella que hace investigación empírica. Empiria, ¿sí? ¿Saben qué significa? Empiria. Exacto, que surge de la experiencia en pruebas, ¿sí? ¿Sí? Empiria, ¿sí? Es que surge, como trae la compañera muy bien, de la experiencia en pruebas. Y alguien después sumó, Sebastián creo que trajo, que también puede haber ciencia ahí en una elaboración más de corte teórico, ¿sí? Ahí donde haya una valoración lógica de argumentos. Esto podríamos decir que es una condición común, digamos, a todas las ciencias, ¿sí? La ciencia, para hacer ciencia, tiene que ser un estudio sistemático. ¿Qué quiere decir que sea sistemático? Que yo después pueda dar cuenta de lo que hice, ¿sí? Que si alguien me pregunta, ¿cómo llegaste a el resultado de tal o tal cosa? Yo pueda contar el procedimiento que seguí, ¿sí? Y que alguien entonces me pueda decir, bueno, no, digamos, yo estoy estudiando, digo que las mujeres en Comodoro Rivadavia tienen un acceso al espacio público, que es una categoría que nosotros vamos a trabajar después, un acceso diferencial al espacio público respecto de los varones, ¿sí? Y entonces voy a mencionar una serie de espacios, ¿sí?, públicos en los cuales las mujeres se ven limitadas en ser dueñas de empresas, en ser titulares o ocupar los cargos jerárquicos en organizaciones, en los cargos en el gobierno, etcétera, 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 ¿sí? Alguien puede venir y decirme,
que no está de acuerdo. Entonces yo le decía, bueno, mira, yo lo que hice fue relevar todas las instituciones de Comodoro Rivadavia y ver cómo estaba conformada su comisión directiva. Fui a ver quiénes han sido autoridades en el municipio de Comodoro Rivadavia en los últimos 10 años. Me fijé, etcétera, 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 y alguien entonces podrá decirme, bueno, pero no te fijaste, ¿sí? No te fuiste a ver las directoras de escuela, y las directoras de escuela son mayoría mujeres. Entonces yo podré decirle, ajá, es cierto, quizás si yo hubiera incorporado en mi estudio sistemático las autoridades escolares, quizás mi resultado hubiera sido un poco distinto. ¿Se ve? Quiero decir que sistemático lo que quiere decir es que yo poder dar cuenta de ese procedimiento para que alguien me pueda retrucar, ¿sí? Y decir, te fijaste mal, o tendrías que haber medido esta otra cosa, o esto que lo mediste así se podía ver de tal otra manera. ¿Sí? Bien. Por eso también decimos, y acá la palabra construcción no está puesta de manera azarosa. En ciencias sociales vamos a decir que nosotros construimos los datos, no es que encontramos los datos, ¿sí? Habitualmente en ciencias naturales se tiende a pensar, ¿sí?, que los datos aparecen, ¿sí? Yo quiero ver, no sé, la ley de gravedad, ¿sí? Dejo caer el lápiz y cae, ¿sí? Y entonces estudio que la Tierra ejerce una fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. El dato aparece, ¿sí? En ciencias sociales vamos a decir que nosotros los datos los construimos, es a partir de las preguntas que me hago y de cómo voy a buscar investigarlo, es que yo voy a construir ese dato, no es que el dato existe a priori, ¿sí? Un dato que para alguien puede ser irrelevante, por ejemplo, ir a ver cuántas patentes y quiénes patentan sus autos en Comodoro Rivadavia, puede ser un dato que está ahí, lo tiene la oficina de tránsito, no sé, el coso de vialidad, ¿sí? Mide cuántas mujeres, cuántos varones, de qué edad, de qué barrio, ¿sí? Te preguntan un montón de cosas cuando vas a sacar registro, ¿o no? ¿Sí? Esos datos en algún lugar deben estar, ¿sí? Ahora, yo lo construyo como un dato relevante cuando a partir de ese dato yo le puedo hacer preguntas y decir, ¿y por qué será que hay un porcentaje tan menor de mujeres que sacan su registro? ¿Es porque hay menos mujeres en Comodoro Rivadavia? Que es lo primero que tendría que preguntarme, ¿no? Si yo, no sé, estoy inventando porque no tengo ni idea, pero si yo tengo que de 100 registros que se sacan por semana, 30 son de mujeres y 70 son de varones, lo primero que tendría que advertirme es, ojo, puede ser que haya 7 varones por cada 10 personas, digamos que haya 7 varones y 3 mujeres, ¿entienden? ¿Me siguen el razonamiento? ¿Sí? Ahora, si eso no es así y hay casi la misma cantidad de mujeres que de varones, un poquito más de varones, pero más o menos lo mismo de varones y de mujeres, que haya muchos más varones que sacan el registro que mujeres, para mí se convierte en un dato relevante. Y ahí es donde yo digo, ese dato yo lo construí como un dato relevante. ¿Se ve? ¿Sí? El dato no es que está ahí, mientras que está ahí en el archivo no es un dato. Yo lo construyo como dato cuando digo por qué esa información se vuelve relevante para nuestra investigación. ¿Sí? Y esto de la elaboración teórica y valoración lógica de argumentos tiene que ver un poco con lo que va a decir Bourdieu, que también otro autor que nosotros vamos a ver en el segundo cuatrimestre. Se van a encontrar, hoy no me voy a meter a ver cómo quería el programa con ustedes, se van a encontrar en el programa, en el segundo cuatrimestre, que está una unidad dedicada a Bourdieu, y hay recomendado una película que se llama La sociología es un deporte de combate, ¿sí? Que es un video sobre Bourdieu, digamos, filmado muy poquito tiempo antes de que se muera. Y Bourdieu dice que la sociología es un deporte de combate. ¿Qué es un deporte? ¿Por qué será que dice que la sociología es un deporte de combate? ¿Cómo? Está referido a la lucha, pero justamente uno en los deportes de combate lo que no hace es dar golpes bajos, salvo ahora con el vale todo y ese, pero en principio los deportes de combate no hacen, hay una serie, digamos, de golpes que uno acuerda no hacer, ¿estamos de acuerdo? Bien,
Cuando Bourdieu dice que la sociología es un deporte de combate, y dice, porque no sirve, ¿sí? Es una provocación, pero Bourdieu dice, no sirve para la lucha política. Vamos a discutirlo esto, ¿sí? Pero Bourdieu dice, la sociología es un deporte de combate, no sirve para la lucha política. ¿Por qué? Porque uno en la lucha política tiene que decir barbaridades muchas veces, tiene que hacer exageraciones, tiene que decir frases que no pueda sostener. Mientras que la ciencia es una elaboración teórica y una valoración lógica de argumentos. Es decir, yo tengo que poder decir A y luego B y por ende C. No, porque se me cantó te digo J. ¿Se entiende? Así como yo tengo que poder dar cuenta sistemáticamente de los procedimientos que yo fui llevando a cabo para llegar a un determinado resultado, también esa argumentación tiene que estar ordenada y ser lógica, ¿sí? Concatenarse lógicamente. ¿Sí? Bien, ahora, esto es una cuestión común a todas las ciencias en general, que es la que las diferencia justamente del sentido común. ¿Sí? Yo desde el sentido común puedo decir que en Comodoro Rivadavia, no sé, las minas son unas gastadoras de plata, ¿sí? Y en Comodoro Rivadavia está lleno de mujeres que se aprovechan de los hombres porque vos vas al centro y te vas a encontrar mujeres con bolsas y bolsas, ¿sí? Consumiendo por doquier. Y eso yo lo digo desde el sentido común. Después me pongo a investigar y me pongo a rastrear y bueno, y quizás voy a llegar a conclusiones un poco distintas. Natalia Barrio Nuevo les puede contar un poco sobre eso y seguro vamos en algún momento a conversar un poco sobre eso. Pero esa primera impresión desde el sentido común, yo cuando es distinta de realmente hacer un estudio sistemático, realmente ir a buscar los datos, realmente elaborar eso de manera lógica y argumentada. Sí. Lo que tiene diferente la sociología al resto de las ciencias es que, si bien tiene la característica de las demás ciencias, pero tiene un método diferente que no tiene las características que, por ejemplo, en las ciencias naturales hacen un experimento. Bien. Y el experimento queda como se comprobó. Exacto. La sociología va cambiando y va variando dependiendo del experimento que pasa. Exacto. No existe algo así que decíamos al comienzo de la clase como la experimentación, ¿sí? Ha habido intentos, ¿sí? Garfinkel, por ejemplo, que es un sociólogo norteamericano, hacía lo que llamaba experimentos de ruptura. Donde Garfinkel estudiaba básicamente lo que algunos llamarían la microsociología, una etnometodología que es intentar estudiar las interacciones sociales del cara a cara, ¿sí? De qué hace que nosotros nos comportemos de esta manera tan particular, que es que ustedes están sentados 2 horas casi callados, ¿sí? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Pero si uno ve los nenes el primer día de jardín de infantes, ¿sí? Que para hacer una ronda están 45 minutos porque uno descubrió el pizarrón y otro, ¿sí? Está viendo que sus 2 dedos se tocan, ¿no? Eso pasa con los seres humanos. De eso pasamos a esto, a sujetos dóciles que están sentados 2 horas, se sientan de determinada manera, no se sientan de la misma manera los varones que las mujeres, estoy viendo, ¿sí? Y yo puedo estudiar eso también sociológicamente. Garfinkel estudiaba esas interacciones y él intentaba hacer experimentos de ruptura, ¿sí? Romper esas reglas, ¿sí? Del trato cotidiano, hablar, ¿sí? Dar la clase acá, ¿no? Y ella se asusta, se va para atrás, los demás se ponen medio incómodos, ¿sí? Y eso a mí me permite ver que esta interacción está reglada, valga la redundancia, por un montón de reglas tácitas, ¿sí? Acá no dice en la puerta del aula que el docente tiene que guardar tal distancia con los alumnos, no lo dice. Pero es una regla tácita que regula nuestra interacción, ¿estamos de acuerdo? Bueno, Garfinkel hacía estos experimentos, digamos, de ruptura, pero sacando esa excepción,
en general, como decía la compañera, en ciencias sociales no podemos algo así como ir y experimentar aislando las variables como lo hacen las ciencias naturales. Y el segundo elemento que tienen las ciencias sociales, a diferencia de las ciencias naturales, es lo que también ya mencionábamos respecto de que nosotros no trabajamos con moléculas o con animales o con cosas, ¿sí?, que no saben que están siendo estudiadas, sino que nosotros trabajamos sobre un mundo social. A ver si nos ponemos de acuerdo con esto y con esto cerramos. Trabajamos en un mundo social al cual intentamos comprender su sentido. ¿Por qué la fiesta de 15? ¿Sí? ¿Por qué las mujeres determinada cosa en Comodoro Rivadavia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Intentamos comprender el sentido, pero a su vez intentamos comprender el sentido sobre un mundo que ya está dotado de sentido para los propios actores que viven ahí. No guarden. ¿Se entendió esta frase? Vuelvo. El mundo social, a diferencia del mundo natural, tiene sus propias interpretaciones respecto de por qué funciona como funciona. Yo no puedo ir a preguntarle a la célula, ¿sí?, ¿qué es ¿cómo? La mitocondria, ¿sí? ¿Cómo se da el proceso de fotosíntesis? Y le pregunto a la planta. La planta no tiene un sentido generado en torno a ese proceso que hace. Los seres humanos sí. Yo les pregunto, ¿por qué hiciste tu fiesta de 15? Y dice, porque yo quería. Otra me dice, yo no lo hice porque yo no quería, ¿sí? Y entonces vivimos en un mundo que ya está dotado de sentido, ¿sí? Por ende, vamos a tener que hacer, y dejo esta palabrita acá, algo que Giddens va a llamar una doble hermenéutica. Hermenéutica, ¿saben de dónde viene? De Hermes. ¿Quién es Hermes? ¿No? Era... ¿Cómo? Exacto, Hermes era un mensajero de los dioses, ¿sí? Los dioses le decían algo y Hermes lo traía ese mensaje y lo traducía, ¿sí? ¿Por qué? Porque como los oráculos, ¿sí?, los que iban a consultar a los oráculos, el oráculo no decía jugale al 18, ¿sí? No, el oráculo decía, sale el sol en el poniente, ¿y qué es lo que tenía que escuchar el que sabía escuchar el oráculo? Interpretar. Ahí hay una palabra que es central. Interpretar esas metáforas. En sociología lo que vamos a tener que hacer también es interpretar esos sentidos que están circulando en nuestra sociedad, para que entonces, si las chicas nos dicen que hacen el cumple de 15 porque les gusta vestirse de blanco, nosotros poder leer, interpretar qué están queriendo decir con eso, porque si no vamos a ser meros reproductores de sentido común.